No sé por qué, pero estos videos me hacen que tenga nostalgia de lo que nunca conocí. Es como, ¿por qué tengo que vivir en un mundo donde pasé del atraso total allá a la contaminación en el internet, el brain rot, todo esto que te pone mal de los nervios? Hola pepillos y pepillas, nosotras somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Las 12 tiendas mexicanas que desaparecieron y nadie las recuerda. Vamos a ver porque estos videos son interesantes, son cosas que de otra forma no podríamos conocer. Generalmente vemos videos un poco más actuales de personas descubriendo las cosas actuales de México. Entonces esto es de alguna manera parte de la historia. Entonces es interesante saberlo, seguro ustedes en los comentarios van a decir que a algunas les genera mucha nostalgia. Entonces vamos a descubrirlo, para antes de empezar el video suscribirse, activar notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. ¿Recuerdas cuando un simple paseo por la tienda podía convertirse en el mejor plan del fin de semana? Antes de los centros comerciales gigantes, antes del e-commerce y antes de que todo se resolviera con un clic, existieron tiendas que no solo vendían cosas, crearon recuerdos. Algunas tenían jingles inolvidables y otras un olor característico que te transporta al pasado con solo recordarlo. Lo que todas compartían es que, aunque parecían eternas, hoy ya no existen. Hoy te voy a llevar un recorrido nostálgico por 11 tiendas mexicanas que desaparecieron para siempre, pero que siguen vivas en la memoria de quienes crecimos caminando sus pasillos. Gigante. Hablar de Gigante es hablar de una época completa del México familiar. Fundada en 1962 por Ángel Lozada Gómez, creció rápidamente hasta convertirse en una de las cadenas más queridas del país. En los 80 y 90 era imposible no ver uno en cada ciudad importante. Gigante no era solo un supermercado, era un punto de encuentro. Ahí se hacía el súper del... Siempre me he preguntado por qué estas líneas de tiendas y cosas así pueden llegar a desaparecer. Porque las absorbe una multinacional mucho más grande, como lo que está pasando ahora con HBO y Netflix. Que HBO, a pesar de ser un gigante, ya no pudo más con la competencia y fue absorbido. Que bueno, todavía no es oficial, pero igual eso es lo que pasa. Mantienen el nombre porque ya tienen un reconocimiento, el nombre de una tienda y qué sé yo, entonces ¿por qué se lo quitan? ¿Saben? No entiendo. De la semana. Se compraban discos, ropa, muebles y hasta útiles escolares. Muchos recuerdan el olor característico de la panadería, los pollos rostizados girando en los asadores y esas promociones de temporada que llenaban los carritos más de la cuenta. Para miles de familias, ir a Gigante significaba comprar lo necesario, pero siempre caía algo extra que nadie planeaba. Sus tiendas eran enormes, con pasillos que parecían interminables y un ambiente muy particular. Mezclas de música de fondo, anuncios por altavoz y el sonido de cajas registradoras que nunca paraban. Sin embargo, la llegada de competidores internacionales y la intensa guerra de precios fueron debilitando al Gigante, literalmente, del autoservicio. En 2007, Grupo Gigante vendió la mayoría de sus sucursales a Soriana. Y poco a poco el nombre se fue apagando. Aunque algunos formatos como Supergigante sobrevivieron un tiempo, la marca terminó por desaparecer del paisaje urbano. Hoy Gigante vive en la memoria como ese supermercado donde la vida cotidiana también sucedía. Comercial mexicana. Antes de seguir el video, algo que ya les hemos comentado en otras ocasiones, pero que a veces cuando vemos estos videos de cosas que dan nostalgia en México y tal, nosotras pensamos que es como que Cuba dio un salto en la historia, porque estuvimos tanto tiempo alejados de lo que era el resto del mundo y de lo que eran los avances y todo lo que en el mundo era normal, que de cierta forma pasamos como de estar bien atrasados a de seguir atrasados, pero con un poquito de internet, ya con un poquito de las tecnologías nuevas. Pero por ejemplo, todo esto de centros comerciales así familiares nunca lo tuvimos. Lo mismo que habíamos en otro video de los teléfonos, eso que eran grandones, que la gente los traía arriba, que era el predecesor del teléfono celular, aquí eso nunca llegó. Son cosas que, ¿sabes? Dimos un salto de no tener nada a
tener un poquitico de tecnología el que puede tenerlo, claro, el que tiene los medios. Los busca, eso que se usaban en otros países, que era parecido a un teléfono, pero no era un teléfono. Aquí hay tantas cosas que nunca llegaron porque dimos ese salto. Apenas a cómo empezó a entrar al internet fue como ese salto de estar en el 59, 60 por allá, a entonces volver como al 2010, 2011 y ahí. Pero todo lo que pasó en los 90, en el 2000, eso aquí nunca llegó. Nunca llegó, tecnológico nada. Entonces todo esto de tener centros comerciales, familiares y todo eso solo conocen nuestros abuelos de antes del triunfo de la revolución. Pero nosotros no lo conocemos y ahora es que están surgiendo en La Habana. Todavía aquí en Holguín no los conocemos. La Comercial Mexicana no era solo un supermercado, era un símbolo nacional. Fundada en 1944, se convirtió durante décadas en un referente de compras familiares. Todos recuerdan al famoso pelícano del logo, las ofertas de la venta naranja y esa mezcla característica de productos que iban desde abarrotes hasta muebles, ropa y juguetes. Para muchos, ir a la Comercial Mexicana era una especie de ritual. El regreso a clases, las compras navideñas, los domingos en familia o simplemente llenar el carrito porque tocaba quincena. Sus pasillos eran amplios, bien iluminados y llenos de productos organizados de una manera que hacía sentir abundancia. Durante los 80 y 90, la Comer llegó a su punto más alto, convirtiéndose en una de las cadenas más grandes del país. Pero la competencia internacional obligó al grupo a replantear su futuro. En 2016, Soriana adquirió la mayoría de sus tiendas y el icónico pelícano comenzó a desaparecer. Algunas sucursales cambiaron de nombre, otras se transformaron en City Market, Fresco o La Comer, pero la marca original murió. Aún así, para quienes crecieron yendo de la mano de sus padres entre esos pasillos, Comercial Mexicana no era solo una tienda, era parte de la rutina, de la familia y de la vida de barrio. Viana. Si creciste en la Ciudad de México o alrededores, seguro escuchaste el jingle que decía: Viana tiene de todo y cuesta menos. Fundada en 1953, Viana se convirtió en la tienda favorita de millones de familias de clase media y popular para comprar muebles, electrodomésticos, ropa, juguetes y hasta bicicletas. Sus sucursales eran enormes y estaban diseñadas como verdaderos laberintos de mercancía. Había estantes llenos hasta el techo, cajas por todos lados y vitrinas que mostraban desde refrigeradores hasta salas completas. Viana era el lugar donde muchos padres estrenaron sus primeros muebles a pagos, gracias a sus planes de crédito accesibles. Uno de los recuerdos más fuertes de esta tienda eran las visitas navideñas. Niños recorriendo los pasillos repletos de juguetes, soñando con lo que encontrarían bajo el árbol. Y aunque no siempre salían con lo que querían, caminar por Viana ya era una experiencia. Con el tiempo, nuevos competidores con modelos financieros más modernos comenzaron a desplazarla. En 2015, la cadena fue adquirida por Coppel y el nombre Viana desapareció para siempre. Sin embargo, su identidad quedó grabada en quienes alguna vez caminaron entre sus montañas de productos. Casa Tía. Antes de los supermercados modernos, antes de Soriana o Chedraui o Walmart, existió Casa Tía. No sé por qué, pero estos videos me hacen que tenga nostalgia de lo que nunca conocí. Es como, ¿por qué tengo que vivir en un mundo donde pasé del atraso total allá a la contaminación en el internet, el brain rot, todo esto que te pone mal de los nervios? Entonces como que esa nostalgia a lo que no conozco, porque quisiera haberlo conocido, quisiera haber tenido esa etapa aunque sea para recordarlo, aunque ya no exista, quisiera tener el recuerdo siquiera, pero es que es algo que ya que nos saltó y que no podemos hacer nada al respecto. Por ejemplo, uno que era niño y uno veía en las películas, por ejemplo, que tenían los Game Boys, consolas como más pequeñas que las de ahora, ¿ves? Menos desarrolladas, pero un montón de juguetes igual que tenían como cierto tipo de tecnología y aquí nunca llegaron, ¿ves? Y es algo súper raro. Sí, es que ya saltamos a tener un teléfono, a que todo está en el teléfono y nunca descubrimos todos estos aparatos que sí, MP3. Exacto, los Discman, lo que me metías el disco y le ponías los audífonos, viste, que eso es súper estético. Esas cosas nunca... No, eso nunca llegó. O sea, no les estoy diciendo que aquí no hubiera ciertas personas que lo tuvieran, ¿no?
pero muy contadas personas, ¿sabes? Literalmente, seguro en esa época los contabas con los dedos de las manos, porque eso fue algo que a la población nunca llegó aquí. Toda la población sí vivía en una cierta igualdad, porque nadie tenía nada. Entonces ahora sí en Cuba se ve un poco más la desigualdad, pero pasamos de una cosa allá al extremo. Y nunca pasamos por ese intermedio, hacia esa transición, no, ya. Fundada en los años 30, fue una de las primeras cadenas mexicanas en ofrecer un concepto de gran tienda de autoservicio, mucho antes de que la idea se popularizara. Casatía era muy particular. Tenía un aire de almacén general, mezclando ropa, zapatos, abarrotes, artículos de cocina y hasta regalos. Muchas sucursales estaban ubicadas en los centros históricos de distintas ciudades, por lo que visitar una de sus tiendas era parte natural del paseo familiar por el centro. La marca era conocida por sus precios accesibles y por la enorme variedad de productos. Sus pasillos largos, estantes metálicos y anuncios impresos en cartulina marcaban una estética que hoy se considera retro, pero que definió una época. En muchos lugares, Casatía era la primera opción de compra durante décadas. Con el crecimiento de competencia más grande y moderna, la cadena comenzó a debilitarse. Para finales de los 90, desapareció por completo. Pero quienes la conocieron recuerdan perfectamente sus letreros rojos, el olor a almacén antiguo y la emoción de encontrar de todo un poco. Woolworths México. Antes de que existieran los centros comerciales modernos y las tiendas departamentales que hoy dominan el mercado, estaba Woolworths. Su origen era estadounidense, sí, pero en México se convirtió en una institución completamente distinta. Durante décadas, especialmente entre los 60, 70 y 80, Woolworth fue uno de los lugares favoritos para comprar artículos de uso diario, desde ropa y zapatos hasta dulces, peluches, artículos de cocina y juguetes. Una de las características más recordadas de Woolworth era su ambiente. No era una tienda elegante, ni tampoco un almacén de lujo. Era un lugar cálido o accesible, casi siempre ubicado en el centro de las ciudades. Entrar a Woolworth era... Igual que con los autos. Aquí en Cuba los autos o son de los 50, 60, casi todos, o son del 2005 en adelante. Todos estos autos que nosotros vemos en estas cosas que dan nostalgia, en Cuba nunca han existido ese modelo de auto. Ya o son modernos o son los almendrones antiguos, las máquinas, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es algo que en otro país da nostalgia y uno lo ve y te da nostalgia y tú dices, ¿por qué? Si yo nunca en mi vida he visto este tipo de auto, ni es para mí algo antiguo, ¿no? Qué curioso eso, ni los autos llegaron. Increíble. Era encontrarse con mostradores de madera, estantes hasta el techo y vitrinas llenas de productos variados que parecían no tener fin. Muchas personas recuerdan ese olor peculiar, mezcla de papel, plástico y dulces, algo que solo una tienda de ese estilo podía tener. Otro elemento inolvidable era su enorme sección de regalo y papelería. Para cumpleaños, Navidad o Día del Niño, Woolworth siempre tenía algo perfecto a buen precio. Y por supuesto, el pasillo de dulces y botanas era casi obligatorio para los niños que acompañaban a sus papás. Pero con la llegada de nuevos formatos más grandes, más modernos y con más inventario, Woolworth comenzó a perder presencia. Ay, eso ahora me recordó que por lo menos cuando yo era niña, no sé si habrá sido una experiencia de todos los niños cubanos o solo era yo, pero que a mi mamá no le gustaba llevarme a las tiendas y eso, porque aunque yo no era malcriada y no lloraba por las cosas, ella le daba muchísima lástima que yo tuviese que ver los juguetes y los dulces y todo eso y ella no me lo pudiera comprar. Entonces ella nunca me llevaba a las tiendas por tal de que yo no sufriera así, ¿sabes? Cuando ella podía me compraba algo, pero generalmente no podía y no le gustaba que yo lo viera y que lo deseara y no lo pudiera tener. Y yo creo que la mayoría de padres cubanos de nuestra infancia y actualmente también hacen lo mismo, tratan de no llevar a los niños cuando hacen compras a ningún lugar, porque no es el hecho de que el niño sea malcriado y se antoje y te forme una perreta, no, es que te parte el corazón que tú se lo quieres comprar y no puedes. Bueno, es que realmente si te pones a pensar actualmente tampoco es que haya un lugar que tú lleves al niño y haya juguetes así bastante. Bueno, las tiendas de dólares. Porque no en las tiendas, sí, pero ¿quién entra ya en las tiendas de dólares? Prácticamente no, nadie. Y un niño menos. En las tiendas que eran de la otra moneda, porque en Cuba existía la moneda nacional y el CUC, que era como
una forma de cambiar el dólar, los euros y todo ese tipo de cosas. Sí, porque cuando eso aquí estaba prohibido tener en tu posesión dólares americanos. Ajá. Incluso el CUC era algo que al principio era solo para los extranjeros, solo los extranjeros podían tener esa moneda, y ya luego, poco a poco, como en los salarios, te incluían tu salario casi completo en moneda nacional y un pequeño porcentaje en el CUC. Entonces, esas tiendas como que eran las tiendas cubanas que tenían de todo, y habían departamentos, por supuesto, que eran solamente de juguetes, pero eran juguetes de, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que los más baratos eran de $16, 16 CUC, que era como le decíamos dólar. Y tus padres, quizás en el trabajo mensual, le pagaban en CUC 5 CUC y todo lo demás en moneda nacional. Entonces tenían como que ir ahorrando los CUC para usarlo en esas tiendas específicas. Y esos juguetes eran algo inalcanzable, eran que si Barbie, que si cosas así que realmente eran muy caros. Sí. Tú nada más de ver así la sección, tú decías, ay, Dios mío, esto vale un ojo de la cara. Además de que cuando aquello no existían las MIPYMES ni nada particular en sí para comprar los productos alimenticios, o sea que lo que no te daba el Estado por la libreta, cuando aquello llegaba un poquito mejor, ahora ya por esa libreta ya no llega nada. Llega arroz cada cierto tiempo muy alejado, pero antes sí llegaba más o menos regularmente a la cuota que tocaba, pero si no te alcanzaba con eso, que a nadie le alcanzaba, tenías que guardar esos CUC, porque donde único podías adquirir los productos alimenticios que te faltaban era en una tienda CUC, no había otra forma de acudir en moneda nacional. De hecho, eso es algo que eso sí creaba una diferencia bien grande de los niños, por ejemplo, porque era la única forma de que tú tuvieras juguetes de fábrica, por así decirlo, juguetes de verdad, de que un muñeco de verdad, un carro de control remoto, todas esas cosas eran CUC. Si no, los únicos juguetes que podías comprar eran juguetes manufacturados aquí mismo, que las personas los hacían, de plástico fundido, de madera, cosas que inventaba la gente, muñecas cosidas. Entonces, realmente nosotros éramos felices con eso, porque claro, todos los juguetes que tuve fue de eso y yo fui muy feliz en mi infancia. Pero en las escuelas se notaba mucho la diferencia del que tenía juguetes de las tiendas en CUC y del que tenía su juguete del catre, que es como le decimos, de la gente que se pone en los catres a vender su juguetico manufacturado. Entonces, aquí siempre se ha luchado contra la desigualdad, pero siempre ha habido una desigualdad tremenda, excepto cuando estaba literalmente todo el mundo muriéndose de hambre en el periodo especial. Porque ahí sí no dejaban ni entrar remesas de familiares del exterior, ni entraba ningún tipo de producto del exterior. No había nada para nadie. Entonces, socialismo, dignidad y memoria. Esencia. Algunas sucursales se transformaron en otras cadenas y otras simplemente cerraron. La marca dejó de existir en la mayor parte del país, convirtiéndose en un recuerdo más de esa época donde las compras eran sencillas, cercanas y siempre emocionantes. FAMSA. FAMSA es uno de los casos más interesantes, porque, a diferencia de otras cadenas que desaparecieron hace décadas, su caída es relativamente reciente y todavía sigue fresca en la memoria de millones. Fundada en Monterrey en 1970, FAMSA se convirtió rápidamente en una potencia para las familias de clase media y popular, especializándose en muebles, electrónica, electrodomésticos y un modelo de crédito que marcó a generaciones. La experiencia de ir a FAMSA era muy distinta a la de otras tiendas. Los vendedores te acompañaban paso a paso, te mostraban salas completas, comedores, pantallas y refrigeradores, y te ofrecían crédito en el momento. Para muchos hogares mexicanos, FAMSA fue el lugar donde se compró la primera lavadora, la primera pantalla plana o los muebles con los que se estrenó una casa nueva. Durante los años 90 y 2000, la cadena creció de manera agresiva. Abrió sucursales en casi todo el país e incluso en Estados Unidos, atendiendo a la comunidad mexicana. Sin embargo, esta expansión también trajo riesgos. Problemas financieros, mala administración, cambios en las regulaciones bancarias y de deudas crecientes empezaron a golpear fuerte a la empresa. La pandemia de 2020 fue el golpe final. Ventas desplomadas, crédito detenido y un cierre inevitable. En junio de ese año, FAMSA entró en bancarrota y sus tiendas comenzaron a desaparecer una tras otra. Para millones, fue sorprendente ver cómo una cadena tan presente por décadas se esfumaba tan rápido.
Hoy FAMSA vive en la memoria como la tienda donde compramos la sala, donde sacamos nuestro primer refri a pagos o donde daban crédito fácil. Un símbolo reciente de cómo hasta los gigantes modernos pueden desaparecer. Videocentro. Antes de que Blockbuster dominara por completo el país, antes de Netflix, antes del streaming, antes de YouTube, existió una cadena que convirtió el acto de rentar películas en toda una experiencia familiar. Videocentro. Ay, yo siempre he pensado... Otra cosa que aquí nunca ha existido. Eso nunca existió aquí. Eso de rentar películas, nada. Lo comprabas directamente a los discos, ¿sabes? Si tenías un DVD, suerte, y si no lo tenías, pues no veías nada, ¿no? Lo veías por el televisor. Qué bulla. Candela. No. ¿De qué estaba hablando? De que yo siempre he pensado, ¿sabes? Esas tiendecitas, pobre gente, ¿no? Porque estoy seguro que vieron diluirse su negocio tan rápido. Sí, esos fueron negocios que duraron poco, igual que los de los discos de música y tal, que duraron poco tiempo. Pero yo creo que aquí todavía hay gente que vende discos de películas y música y eso. Yo nunca he visto, ya nunca más vi. Es que aquí siempre hay gente que vive en todas las épocas de la humanidad. Hay alguien que probablemente todavía tenga un VHS de eso de casete. Es algo que aquí siempre va a haber alguien lo suficientemente pobre como para usar cierto tipo de cosas. Entonces es algo que es triste, pero bueno, por lo menos ese tipo de negocios siempre tienen algún cliente o algo así. Pero no sé, me da una lástima, ¿sabes? Ver esos negocios que de pronto ocurre un avance que los diluye completamente. Es algo súper triste. Sí, bueno. Mamá siempre decía que para abrir un negocio tenía que ser de algo que las personas siempre iban a necesitar. Que siempre o de comida o de vestido y calzado, que son las cosas que la gente siempre necesita. O algo de belleza, porque igual la gente siempre va a querer lucir bien. Pero que otras cosas son demasiado riesgosas en el tiempo que desaparezcan. Aquí en Cuba sería reparación. Si tú sabes reparar de lo que sea, vas a tener trabajo, porque aquí la gente, si puede arreglar algo y para no tener que comprarlo nuevo, lo va a arreglar. Así que es un negocio que surge de la crisis. En otros países quizás, no sé, un reparador de zapatos no tiene tanto negocio como en Cuba, porque a alguien se le rompen sus zapatos y se compra uno nuevo. Pero aquí la gente los pega, los despega, los vuelve a pegar, los vuelve a coser, les pone una plantilla nueva. Sí, yo no he visto un país donde los zapateros hagan más dinero que aquí. La sombrilla. Aquí hay reparadores de sombrillas, señora. Porque si se te rompe la sombrilla, es tan cara. Si la puedes arreglar, la arreglas. Y ya está. Y así es. Increíble. Fundado en los años 80, Videocentro se convirtió rápidamente en líder en el entretenimiento en casa. Sus sucursales se expandieron por toda la Ciudad de México y otras zonas del país, y su logotipo azul con letras blancas quedó grabado en la memoria de quienes crecieron en esa época. Entrar a Videocentro era mágico. Estantes repletos de VHS, pósteres enormes, portadas coloridas y ese olor característico de plástico y cartón. Pero lo mejor era el ritual familiar, elegir entre estrenos, clásicos, infantiles o acción. Y claro, la eterna frustración de querer una película y que ya estuviera rentada en todas sus copias. Videocentro también tenía una ventaja sobre otros videoclubes, pequeños: su organización impecable. Las películas estaban clasificadas por géneros, había recomendaciones del mes y hasta promociones especiales. Muchas familias recuerdan con cariño la emoción del viernes por la tarde. Ir a Videocentro, rentar 2 o 3 películas y comprar palomitas para verlas en la noche. Pero la llegada de Blockbuster, con locales más grandes, más vistosos y con más inventario, inició su declive. Para mediados de los 90, Videocentro ya estaba perdiendo fuerza y finalmente fue absorbido por su competidor. Pero para quienes lo vivieron, Videocentro sigue siendo el verdadero origen del cine en casa en México. París, Londres. Entre las tiendas más elegantes y sofisticadas que México tuvo durante el siglo XX está París, Londres.
Fundada en 1936, esta tienda departamental se convirtió rápidamente en un ícono de glamour y modernidad. Su edificio principal, en Avenida Juárez, era impresionante. Vitrinas amplias, pisos brillantes, iluminación cálida y una decoración europea que destacaba en la Ciudad de México. París-Londres ofrecía productos que en ese tiempo eran difíciles de conseguir: perfumes importados, ropa fina, accesorios exclusivos y artículos de lujo que daban a la tienda un aire cosmopolita. Mucha gente la recuerda como el destino favorito para comprar el regalo especial de Navidad, el perfume elegante o un traje para una ocasión importante. Durante los años 70 y 80, la tienda vivió su mayor esplendor. Sus sucursales en Polanco, Perisur y Plaza Satélite la posicionaron como una de las cadenas departamentales más prestigiosas del país. Sin embargo, la crisis económica de 1982 marcó el inicio de su caída. Los intentos por reinventarse, incluyendo cambiar el nombre a Class para proyectar una imagen de ultralujo, no lograron salvarla. A finales de los 90, París-Londres desapareció y sus locales fueron absorbidos por otras marcas. Pero quienes la conocieron aún recuerdan ese ambiente elegante, ese olor a perfume fino y esa sensación de entrar a un lugar que parecía transportarte a otra ciudad o incluso a otra época. ¿Calzado Canadá? Calzado Canadá fue una de esas tiendas que marcaron profundamente a varias generaciones de familias mexicanas. Fundada en 1940 en Guadalajara, su propuesta era simple, pero muy poderosa: ofrecer zapatos para toda la familia con buena calidad, diseño atractivo y precios accesibles. Algo que hoy parece común, pero en su época fue revolucionario. Lo que hacía especial a Calzado Canadá era su capacidad para adelantarse a las necesidades del consumidor mexicano. Sus sucursales eran amplias, con secciones bien organizadas y exhibidores que siempre mostraban los modelos más nuevos. Ya fuera para comprar zapatos escolares, tenis modernos, botines elegantes o el calzado de moda de cada temporada, Calzado Canadá tenía algo para todos. Pero quizá lo más icónico de esta tienda era su estrategia publicitaria. La marca fue pionera en utilizar jingles pegajosos, espectaculares enormes y comerciales con coreografías y colores vibrantes. Para mucha gente, escuchar Calzado Canadá en la televisión se convirtió en una señal clara de que la temporada escolar estaba por comenzar. Durante los años 60, 70 y 80, la marca vivió su mayor auge. La gente sabía que podía confiar en sus productos y muchas familias recuerdan con nostalgia que los zapatos comprados ahí duraban muchísimo. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en los años 90. La apertura al comercio internacional trajo consigo oleadas de calzado importado, más barato y con diseños agresivamente modernos. La competencia se volvió feroz. Marcas asiáticas inundaron el mercado con precios que Calzado Canadá no pudo igualar, sin sacrificar calidad. Y aunque intentó reinventarse, el golpe fue demasiado fuerte. En 2002, la marca fue adquirida por Coppel, que decidió absorber sus tiendas bajo el nombre Coppel Canadá. La identidad original desapareció, pero sin duda el recuerdo sigue vivo. Para quienes crecieron con la emoción de estrenar zapatos nuevos al inicio del ciclo escolar, Calzado Canadá no era solo una tienda, era parte esencial de la vida familiar mexicana. El Nuevo Mundo es un... De hecho, ahora que hablan de esto de Calzado Canadá, no sé si fue que lo vimos en el video que vimos de ciudadanía mexicana, o es que yo lo vi hace mucho tiempo en otro lugar, pero me acuerdo de que había alguna broma de que alguien decía, no, voy a Canadá, y le decía, tráeme unos zapatos, ¿sabes? Como haciendo referencia a esta tienda que fue tan pero tan famosa en México. Había un chiste así que como todos los mexicanos lo entendían, que yo en ese momento no lo entendí y me lo explicaron y ya lo entendí, pero no me acuerdo si fue en ese video que reaccionamos o si lo vi hace más tiempo en otro lugar, pero sí me acuerdo tengo ese recuerdo. Es una de esas tiendas que, aunque ya no existen, dejaron una huella enorme en la historia del comercio mexicano. Fundada en 1918 en la Ciudad de México, fue una de las primeras tiendas departamentales del país y durante gran parte del siglo XX representó modernidad, elegancia y estilo. Su ubicación principal en el centro histórico
con un edificio imponente y vitrinas amplias, la convirtió en un punto de encuentro recurrente para capitalinos y visitantes. Pasear por el Nuevo Mundo era sentir que entrabas a un espacio distinto, pisos brillantes, música suave, empleados uniformados y un ambiente que evocaba glamour europeo. La tienda se especializaba en productos que no eran fáciles de encontrar en otros lugares: perfumes importados, artículos de moda, telas finas, juguetes europeos y objetos de lujo que le daban una identidad única. Entonces, según lo que estoy viendo, estas tiendas que han desaparecido, la mayoría iban como de jugar con esa añoranza que existía en ese momento de Latinoamérica de querer ser Europa, ¿viste? Y parece que según Latinoamérica ha ido recuperando su identidad, ya estas cosas dejan de ser atractivas para los compradores. Claro. Esto de que si es de Europa, de que si no sé qué, de que si es importado, ya no importa mucho porque los productos nacionales de México seguramente le hacen mucha más competencia a ese tipo de cosas. Puede ser, aunque igual hay muchas multinacionales actualmente en México que no son mexicanos, pero sí. Pero como que el concepto de esas tiendas era solamente eso, ¿viste? Y por eso poco a poco quizás fueron desapareciendo y ya no eran tan atractivos. Muchas familias recuerdan que el Nuevo Mundo era parada obligada antes de Navidad. Ahí se buscaban los regalos especiales, los que se daban con significado. Durante décadas la tienda fue sinónimo de prestigio. Sus escaparates iluminados eran un espectáculo visual, especialmente en diciembre, cuando la decoración llamaba la atención de todas las personas que caminaban por el centro histórico. Sin embargo, la llegada de Liverpool, Palacio de Hierro y más tarde Sears cambió el panorama para siempre. Estas cadenas ofrecían mayores inventarios, más formatos, mejores financiamientos y una experiencia de compra más moderna. El Nuevo Mundo comenzó a perder fuerza. Para finales de los años 90, la tienda ya no podía competir y finalmente cerró sus puertas, poniendo fin a una era que quedó grabada en la memoria colectiva. Hoy, quienes la conocieron recuerdan el Nuevo Mundo como una de las joyas más emblemáticas del comercio capitalino, un lugar que hacía sentir que las compras podían ser un verdadero evento social. Blockbuster México. Para quienes crecieron en los 90s y principios de los 2000, Blockbuster México representa uno de los rituales más nostálgicos de la vida familiar: rentar películas. Llegó al país a inicios de los 90s y rápidamente revolucionó la forma en que se disfrutaba el cine en casa. Sus tiendas, amplias, iluminadas y llenas de pasillos interminables, eran un paraíso para niños, jóvenes y adultos. La experiencia comenzaba desde que entrabas: olor a plástico nuevo, estantes llenos de VHS y luego DVDs, pósters enormes y la clásica batalla por ver quién elegía la película del fin de semana. Los estantes de estrenos siempre eran los más buscados, seguidos de los géneros favoritos de cada familia: comedia, acción, romance, infantiles o clásicos. Una de las escenas más recordadas era buscar una película y ver que la caja estaba ahí, pero sin la copia detrás, señal de que ya estaba rentada. Era frustrante, sí, pero también parte del encanto. Blockbuster convirtió el no estaba disponible en una emoción constante. En su mejor momento, la cadena llegó a tener más de 300 tiendas en México, desplazando a competidores locales como Videocentro. Pero el mundo cambió demasiado rápido. Primero, la piratería redujo dramáticamente el mercado. Luego, el Internet de alta velocidad permitió las primeras plataformas digitales. Finalmente, el streaming cambió todo para siempre. Blockbuster intentó adaptarse con servicios como Blockbuster Express, renta de videojuegos y venta de discos, pero no fue suficiente. En 2015, la cadena cerró sus últimas sucursales en México. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo. Para millones, Blockbuster no era solo una tienda, era un momento familiar, una emoción de viernes por la noche y una parte hermosa de crecer en esa época. Bonus Final, Danesa 33. Danesa 33 ocupa un lugar muy especial en la memoria mexicana.
fue una heladería que funcionó durante los 80 y 90, famosa por convertir algo tan simple como un helado en un evento mágico. Sus tiendas tenían un ambiente cálido, con colores vivos y decoraciones amigables que hacían sentir que estabas entrando a un pequeño mundo de fantasía. Pero lo más recordado, sin duda, eran los cascos de fútbol americano llenos de helado. Muchos niños los guardaban como trofeos, los coleccionaban y los usaban para jugar. Los helados de Danesa 33 tenían combinaciones deliciosas y su presentación siempre hacía sentir que estabas recibiendo algo especial. A mediados de los 90, la marca fue adquirida por Holanda y poco a poco comenzó a desaparecer. Pero para quienes vivieron su época dorada, Danesa 33 sigue siendo uno de esos recuerdos dulces que marcan para siempre la infancia. Qué bonito. Lo que me entristece de estos videos es saber que marcas que priorizaban la calidad quedaron atrás ante marcas que priorizan el precio, que todo sea más barato y producir en masa, y realmente, bueno, para el estilo de vida que se tiene en la actualidad, a las personas es mucho más factible algo más barato que no algo de mejor calidad. Y realmente es triste porque, por ejemplo, los cubanos sí vivimos así totalmente. Nosotros vivimos priorizando el precio y no la calidad, porque incluso hasta lo de peor calidad lo cuidamos muchísimo y nos llega a durar como algo de buena calidad. Pero que va, es triste porque uno, por ejemplo, tiene ropa. Yo tengo ropa de mi abuela, ropa que usaba mi abuela en su juventud. Y esa ropa no se despila, no se pone vieja, no se estira, nada. Es ropa que dura toda la vida. Y yo no voy a poder heredarle ninguna de mis piezas de ropa a ninguno de mis hijos y mucho menos mis nietos. Porque ya actualmente toda la ropa, a menos que sea muy cara y de muy buena marca, que aquí en Cuba eso no llega ni uno tiene dinero para comprarlo, te lo vas a poder dar. Y esa ropa de mi abuela ni siquiera era tan cara, ¿viste? Era una ropa normal que te podías comprar. Pero eran otros tiempos donde se fabricaba para que las cosas duraran. Sobre todo aquí en Cuba, que eran cosas de la Unión Soviética, y todo lo que se hacía en la Unión Soviética era para que durara. Aquí todos los electrodomésticos y eso que tienen las personas siguen siendo esos de la Unión Soviética, que se han ido reparando y siguen funcionando. Que se arreglan a golpe. No funciona, le das un piñazo y vuelve a echar a andar. Así son. Y ya todo lo que tú compras en el mundo entero se te rompe enseguida, porque está hecho para eso. Y también no por ponerse muy depresivo, pero que uno sabe y uno es consciente de que todas estas multinacionales utilizan labor infantil, porque no hay otra forma de producir tanto en masa, y además que los precios sean baratos, que no sea con explotación. No hay otra forma. O trabajo infantil o simplemente no les pagan prácticamente nada. Simplemente son prácticamente esclavos lo que tienen. Yo creo que vi un video una vez de cuánto le pagaban a cada trabajador de Shein, y tenía que hacer tantas piezas al día y por eso le pagaban una miseria, ¿viste? Y es esclavitud prácticamente, porque realmente, entonces encima de que las telas son cosas malísimas, cosas incluso cancerígenas, pero es que eso se nota, nosotros vemos las telas de las cosas y eso se siente cuando es algo dañino, ¿viste? Porque lo quieren hacer todo tan barato que son unas telas sintéticas malísimas. Entonces se ha perdido eso, igual que el maximalismo de hacer las cosas para que sean bonitas, sí, y no para que sean más fáciles de hacer, ¿viste? Hay mucha gente que dice que odia el capitalismo y al final, ¿sabes? Lo que odian es el corporativismo. ¿Qué es eso? Porque en realidad el capitalismo es esto que se vivía en esta época de competidores pequeños, que hacían que la calidad fuese mejor, que competían por tener mejor calidad y sí también mejor precio. Pero ya cuando llegan los monopolios, eso es lo que odiamos todos, esos monopolios que derriban todos los negocios, que derriban las oportunidades y que para colmo son financiados por el mismo gobierno. O sea, que no hay chance para los competidores pequeños de ninguna forma. Eso tú lo notas mucho, porque eso también hace que baje la calidad de todo. Que por ejemplo, nosotras que vivimos aquí en Cuba, de pronto nos mandan una chuchería de esta, de chicharrón de viento, de una gran marca, y uno siempre lo ve en las películas y dice, ¡ah! Qué rico debe ser eso, porque si todo el mundo compra de eso, me imagino que es que sea rico. Y luego lo pruebas
y no es tan bueno como las cosas que hacen aquí las personas, ¿no? O que hacían, porque ya realmente no hay ni para eso. Entonces tú te pones a pensar, pero entonces ¿por qué esto es tan popular en otros países? Y es que no tienen otra opción porque ya esa marca compró todos sus competidores y ya no importa la calidad que tenga. Es como por ejemplo Coca-Cola. La Coca-Cola estoy segura que ni siquiera es tan rica, pero es que no tiene competidores. No tiene competidores en marketing, no tiene competidores en suplir las tiendas, nada. Entonces es algo que se va normalizando la poca calidad porque todo pertenece a lo mismo. Exacto. A la misma empresa. Es que eso, el monopolio tiene la potestad para hacer lo que quiera. Por eso es que a veces la gente no entiende que el socialismo radical está más cerca de un capitalismo radical que de realmente la idea que ellos tienen de socialismo, porque el socialismo, el Estado será el que lo controla absolutamente todo, es lo mismo que un monopolio, es exactamente lo mismo, baja muchísimo la calidad o incluso no produce si no quiere producir. ¿Por qué? Porque es un monopolio y puede hacer lo que le dé la gana. Y entonces lo mismo pasa con el corporativismo, que es esto que existe en Estados Unidos, porque eso ya no es ni capitalismo. Y entonces es difícil porque nos va como deteriorando como seres humanos. Todo es con menos calidad, a base de explotación, muchas cosas turbias alrededor de todos estos monopolios. Y da mucha tristeza siquiera ponerse a pensar en eso. Es que pónganse a pensar, aquí en Cuba tenemos un monopolio que es el que todo el mundo reconoce como un monopolio, que es la empresa de telecomunicaciones. ¿Qué pasa cuando hay una sola empresa de telecomunicaciones en un país? Bueno, Cuba tiene el internet más lento del mundo. Creo que es el segundo internet más lento del mundo, No, o algo así. Pero debe ser el primero, en términos reales, debe ser el primero. ¿Por qué? Porque no tiene competidor. Ninguna empresa de telecomunicaciones puede ejercer en Cuba. Si tenemos una sola, hay que acostumbrarse a lo que hay. Y lejos de rebajar los precios, con los años los van subiendo. Van subiendo los precios, reduciendo la velocidad de conexión y así todo. Entonces imagínense, los monopolios no son bonitos ni en el socialismo, ni en el capitalismo, ni en ningún lugar. Claro. Al final la competencia es algo sano y el hecho de que haya una sola marca absorbiéndolo todo nunca va a ser positivo para nadie, solo para el dueño de esa marca. Realmente. Así que bueno, muy bonito el video, nos dio nostalgia, aunque nosotros nunca vivimos Nunca conocimos eso. nada de eso. Pero esos comerciales, esas cosas, que en Cuba tampoco ha habido comerciales nunca. Pero aún así, ese estilo de grabación y todo ese tipo de cosas da un poco de nostalgia. Y esos colores, las cosas así, está todo muy bonito. Esperamos que les haya invocado la nostalgia a nuestros suscriptores mexicanos. Coméntenos qué otras cosas hay en México que se perdieron, así que les da nostalgia recordarlas. Sí, comenten de estas que salieron en el video cuál era su favorita y cuál les duele más haber perdido. Realmente, seguro a algunos les duele mucho. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video.